Hola a todos y bienvenidos. Gracias por acompañarnos en el webinar de hoy, Sincronizando el cumplimiento, estrategias para la gestión internacional de compliance. Mi nombre es Karen, soy la gerente de mercadeo para EQS Group en España y tenemos preparado un contenido muy relevante e interesante hoy donde hablaremos sobre cómo implementar programas de compliance consistentes a nivel global, respetando las normas, culturas y realidades locales de regiones como LATAM, EMEA y APAC. Antes de comenzar, repasar unos puntos logísticos muy rápido. Este webinar tiene una duración aproximada de 1 hora. Los invitamos a participar. Pueden dejar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas en el Q&A que abordaremos en los últimos 10 o 15 minutos del webinar. Y la sesión va a ser grabada y estará disponible después del evento. Sin más que agregar, entonces, dejo la palabra a Diego Cabezuela para iniciar el webinar de hoy. Pues muchas gracias, Karen. Hola a todos, soy Diego Cabezuela, Senior Partner de Círculo Legal, y me toca, después de Karen, ser el segundo en hablar e iniciar la presentación. Contamos con 3 ponentes de una categoría excepcional. Yo creo que vamos a irlos presentando a medida que vayan interviniendo para que se queden ustedes con sus biografías. Vamos a dar una biografía corta pero intensa, como corresponde a sus méritos, y vamos a tratar de un tema que a todos nos preocupa. ¿Qué pasa con los programas de cumplimiento cuando estamos en el seno de una compañía multinacional, cuando tenemos empresas subsidiarias que trabajan en culturas enormemente diferentes, donde las leyes son distintas, donde la cultura es distinta y donde el cumplimiento a veces no es lo que nosotros creemos que debería ser? ¿Cómo se soluciona esto en la práctica? ¿Cómo lo hacen y lo hacen bien los grandes grupos de empresas? En primer lugar, me gustaría presentar y lanzarle ya la primera pregunta a Carlos Nagore. Carlos Nagore es director de cumplimiento, director corporativo de cumplimiento de MAPFRE. Carlos lidera la gestión de riesgos de cumplimiento y el modelo de prevención de riesgos penales. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una formación complementaria en Alemania y en Austria. Participa activamente en comités sobre privacidad, sostenibilidad, inteligencia artificial, ética y accesibilidad. Ha ocupado cargos clave en MAPFRE desde el año 1991 y fue miembro del Consejo de Administración de Verti en Berlín. Además, es vocal de la Junta Directiva del Instituto de Oficiales de Cumplimiento. En definitiva, un palmarés impresionante. Yo querría lanzarle a Carlos la primera pregunta. Carlos, ¿cómo definirías el equilibrio ideal entre el compliance global y las necesidades locales? Es decir, ¿cuáles son los elementos mínimos que consideráis que tiene que haber de cohesión entre el programa principal, el programa de compliance de la matriz y las subsidiarias? Buenos días, muchas gracias a EQS por la presentación, o sea, por la invitación y a Diego, gracias por esa presentación, que no merezco. A ver, nosotros en MAPFRE buscamos un equilibrio ideal entre lo que sería el compliance global y las necesidades locales. Y eso lo hacemos, por un lado, estandarizando políticas y procedimientos a nivel global, pero con la suficiente flexibilidad como para adaptarnos a las particularidades de cada mercado. Yo diría que los elementos mínimos de cohesión entre los programas de la matriz y las subsidiarias, yo citaría siete elementos. Por un lado, la política como tal de cumplimiento, que es más aplicable a todas las entidades del grupo, sin perjuicio de que se aplique bajo el principio de proporcionalidad. O sea, la proporcionalidad se entiende tanto en cuanto a la madurez del mercado como en cuanto al volumen de negocios que podamos tener en ese país. Y, por supuesto, a los requerimientos normativos locales. Como segundo elemento, la gestión del riesgo de incumplimiento y tener una metodología común, que creo que es básico, para identificar, evaluar o mitigar los riesgos. El disponer como grupo de un código de ética y conducta que, digamos, desde arriba impregne todas las políticas que tenemos en el grupo. Como cuarto punto, citaría la formación y sensibilización, formación a determinados empleados, específicamente aquellos que tengan relación con aspectos de cumplimiento, y sensibilización a todos los empleados de la plantilla. Luego, la existencia como quinto punto, de un canal de denuncias que funcione y que sea realmente efectivo dentro de la entidad.
Y como puntos sexto y séptimo citaría el hecho de que se hagan auditorías y evaluaciones, tanto internas como externas, y la utilización obvia de herramientas tecnológicas, porque es la única manera hoy en día de gestionar en un grupo una materia como esta. Carlos, de cara, por ejemplo, a la implementación o a conseguir el respeto por parte de las subsidiarias de normas internacionales, de estas que se imponen a todos, como el Reglamento de Protección de Datos, la Bribery Act, la propia FCPA, que no se sabe si está en vigor o no todavía después de los últimos bandazos del presidente Trump, pero en definitiva es una amenaza que siempre pende sobre las cabezas de cualquiera que se dedica al cumplimiento. Es decir, ¿cómo de alguna manera conseguís la, entre comillas, sumisión de las subsidiarias a estas normas internacionales y que están por encima de la voluntad de cualquiera de nosotros? Obviamente. A ver. Bueno, primero, eliminando la palabra sumisión, porque a las subsidiarias no les gusta nada esa palabra. Yo creo que más bien es adaptar las políticas globales a las normativas y culturas locales. Nosotros intentamos que el responsable local de cumplimiento haga un análisis, por un lado, de la política que nosotros enviamos y la pase por el tamiz de su regulación local. Y generalmente encuentra una fórmula para que casen ambas cosas. Y si no la encuentra, que a veces ocurre, es incompatible, pues que levante la mano y que lo indique. Y tenemos la suficiente flexibilidad como para en algunos casos inaplicar partes de las políticas corporativas en alguna jurisdicción, precisamente porque no se puede hacer. Y, por ejemplo, hablando en materia de protección de datos, Estados Unidos es un ejemplo de ello. Hay aspectos de la política del grupo que no se aplican en Estados Unidos. Bien, eso lo tenemos en cuenta. Muy bien. José Luis Torres es abogado, licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca y máster en Asesoría Jurídica, máster jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa. Se incorporó a la Asesoría Jurídica de SACIR en 1995 y en esta empresa ha desarrollado casi toda su carrera profesional. Ha sido director de la Asesoría Jurídica en Construcción hasta el año 2020 y desde entonces pasó a ser Deputy General Counsel del grupo para posteriormente en 2022 asumir la responsabilidad de director de cumplimiento normativo en el grupo SACIR. José Luis, buenos días. ¿Cuál ha sido, abundando en lo que contaba Carlos acerca de esa necesidad de cohesión con las subsidiarias, cuál ha sido el mayor reto al que os habéis enfrentado en vuestro grupo a la hora de intentar implementar el programa de compliance desde la matriz? Lo primero de todo, buenos días a todos y muchísimas gracias, Diego, por tu presentación y gracias a EQS por la oportunidad de estar aquí. Mira, yo abundando en lo que decía Carlos, en lo que comparto plenamente, creo que la internacionalización de las empresas españolas ha hecho que bueno, pues eso, dependiendo evidentemente de los sectores, dependiendo del tamaño de las empresas, dependiendo de muchísimas cosas. Y es verdad que estructuras organizativas hay muchas, hay muchísimas. Cada uno nos organizamos de la manera que creemos que mejor podemos llevar a cabo nuestro negocio, ¿no? Pero con todo y con eso, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros estamos muy presentes en Latinoamérica, estamos en Norteamérica también, en algunos países europeos como Italia, Reino Unido, Irlanda, muy poquito en EMEA, ¿no? Entonces, fundamentalmente tenemos un contexto, bueno, pues latinoamericano y anglosajón, bastante diverso, bastante diverso. Retos, muchos, pero no tanto realmente, ¿no? Porque yo creo que hay una cosa importantísima que ha dicho Carlos antes, es cuando le has hablado de la sumisión, ¿no? Efectivamente, nosotros fundamentalmente lo que tenemos es una relación muy, muy estrecha con nuestras filiales, estrechísima. Nuestras filiales, que son negocios, de hecho, nuestras filiales no son ni más ni menos que parte de nuestra compañía que está fuera. Son sociedades que, bueno, sin perjuicio de que en el último eslabón tenemos un proyecto, tenemos una sociedad de proyecto, tenemos
un consorcio, tenemos una UTE en la que podemos estar con socios españoles o socios locales, pero al final nuestra estructura societaria es unipersonal. Tenemos filiales que dependen directamente y no compartimos con socios. Entonces yo creo que eso hace que sea muchísimo más fácil transmitir nuestra cultura de compliance, nuestra cultura de cumplimiento. Con todo y con eso siempre hay retos, ¿no? A ver, estamos hablando de que tenemos que dar ser capaces de dar la relevancia que se merecen cada uno de los países, ¿no? Estar al nivel de cada uno de ellos. No todos los países están en el mismo nivel de avance, de conocimiento en cuanto a determinadas cuestiones, ya sean de protección de datos, de compliance penal o de otro tipo de cuestiones. Te encuentras que en determinados países hay menos sofisticación, hay menos conocimiento, y ese conocimiento lo tienes que suplir desde aquí o de alguna forma, no llegas. Hay un problema de recursos, no sé cómo están organizadas otras empresas, pero es muy normal que el grueso de los recursos, sobre todo los recursos humanos, esté en la matriz, en España, mientras que en los países en los que tienes filiales, negocios, sí, te haces ayudar por personas que, en nuestro caso, por ejemplo, pivotan alrededor de la asesoría jurídica, relaciones laborales, financieros, pero no tienes ese equipo nutrido y especializado en compliance como puede tener aquí, ¿no? Entonces, bueno, tienes que acompañarles, tienes que implicar muchísimo, eso es complicado, eso es un reto a la distancia a la que estamos. Hay una cosa importantísima que es el seguimiento. ¿Cuántas veces hemos ido al país, hemos culminado un proyecto de implantación o bien del programa de cumplimiento o de una parte del programa de cumplimiento, o hemos avanzado en la adaptación del programa de cumplimiento a normas que recientemente se han publicado en Chile, por ejemplo, o en Perú? Y bien, está muy bien y bueno, pues digamos que es una semana feliz, todo el mundo está feliz, contento y todo funciona, está perfectamente engrasado, ¿no? Si vuelves y te olvidas hasta el año siguiente, hasta los 6 meses, aquello no funciona. Tiene que haber un seguimiento continuo y no estoy diciendo que allá nos hagan bien las cosas, sencillamente que los especialistas en compliance estamos aquí, los que nos dedicamos en el día a día, y tenemos que tener esa parte de seguimiento que es crucial, ¿no? Luego hay otro tipo de problemas que tienen que ver también, o resistencias que tienen que ver con estructuras mercantiles, ¿no? De cómo se ve allí la filial, cómo se ve aquí la sucursal. Al final, nosotros que tenemos un modelo centralizado, con una dependencia jerárquica y funcional de acá, bueno, pues a veces es difícil explicar, sobre todo a los externos que te están ayudando a diseñar el modelo allí, entender que realmente el órgano de gobierno que está controlando está aquí, no está allí, en fin. Hay dificultades de todo tipo, pero yo creo que con interés, con profesionalidad y con cariño se solventa. Carlos, al hilo de lo que comentaba José Luis, ¿podrías compartirnos o también José Luis, realmente esta pregunta va un poco para los dos, ¿podrías compartirnos algunos ejemplos de cómo habéis adaptado las políticas globales en zonas concretas del mundo que son un poco más difíciles, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica, Asia, Pacífico, no diré la zona EMEA porque esa, como incluye a Europa, nos incluye a nosotros, así que mejor correr un tupido velo. Pero en Asia, Pacífico y Latinoamérica, que son culturas muy diferentes, ¿podéis compartirnos algún ejemplo, alguna experiencia especialmente difícil, fuerte, que os haya dejado, que os parezca que merece la pena ser compartida? Pues, si te parece, empiezo yo. Puedo citar 2 ejemplos. Por ejemplo, nuestro modelo de prevención de riesgos penales. Nosotros lo implementamos en España y en la matriz y en las entidades radicadas en España, y decidimos empezar un proyecto de implantación internacional. Bueno, pues en el marco de ese proyecto de implantación internacional, pues hemos tenido que ir analizando los países donde estamos presentes y ver, si la normativa del Código Penal del país en cuestión establece la responsabilidad penal de la persona jurídica o no,
Pensemos que en países donde estamos, como Alemania, no existe la responsabilidad penal de la persona jurídica, por un lado, y luego analizar si además en esos países la existencia de un plan de prevención o un modelo de prevención de riesgos penales tenía alguna efectividad en el sentido de poder servir como atenuante o eximente. Bueno, pues este trabajo se ha ido haciendo y entonces, digamos, la implantación primero se ha priorizado de acuerdo con estos parámetros que he comentado y luego también se ha adaptado a esas situaciones. Imaginemos, por ejemplo, en los países donde actualmente estamos haciendo esa implantación, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua o Paraguay, en donde hemos constatado estos dos puntos que he comentado antes. Y, por ejemplo, en otro ejemplo interesante para mí ha sido la implantación del sistema interno de información. Nosotros teníamos en Europa el sistema interno de denuncias derivado de la directiva y lo teníamos implantado no solamente en España, sino en Malta, en Portugal, en Alemania o en Italia. Y en un momento dado, bueno, pues se decide por parte de la Secretaría General y de MAFRE como tal, que queremos tener un único sistema de información, único en el sentido material del sistema de información. O sea, que el denunciante no tenga que calificar su denuncia para que vaya a un canal o a otro. Pensemos además que en algunas jurisdicciones donde ya estábamos implantados, como Chile o Perú, ya existían canales específicos por materias, tales como fraude interno o temas de acoso. Y eran canales preceptivos por su normativa. Entonces, con todo eso, digamos, MAFRE decide elevar el nivel de protección y llevar el nivel de la directiva, más o menos, a todas las entidades del grupo. Bueno, pues ese deseo de MAFRE explicitado en una política, pues ha costado y sigue costando mucho trabajo, porque no en todos los sitios se puede hacer del mismo modo. Y voy a poner un mero ejemplo de Estados Unidos. Nosotros decimos que nuestro sistema garantiza la completa confidencialidad de lo que se gestione en el sistema interno de información. En el caso del procedimiento aprobado en Estados Unidos, lo que dice es que la entidad hará su mayor esfuerzo en garantizar la confidencialidad. Parece un tema terminológico nada más, pero tiene mucho calado. Y básicamente la explicación es que si por algún motivo en Estados Unidos no hubiera confidencialidad por algún motivo, por una mera indiscreción de alguna de las personas intervinientes en el sistema interno de información, lo que se hubiera instruido en ese procedimiento quedaría invalidado como prueba. Entonces, digamos, es un elemento muy, muy importante que ha hecho que, como he comentado antes, pues incluso desde la corporación se diga, esta parte la entidad y debido a su normativa específica lo va a inaplicar. O sea, como veis, es un juego continuo, ¿no? el intentar cuadrar estas dos tensiones que conviven en la entidad. Claro. José Luis, ¿alguna experiencia especial en zonas remotas del mundo? Nuestro caso es parecido, salvando las diferencias del negocio al que nos dedicamos, ¿no? Tanto Carlos como nosotros. Os decía antes que, bueno, nosotros tenemos un modelo muy cohesionado. Nosotros en los países, la implantación que se hizo en los países fue a partir del año 18-19 fundamentalmente. O sea, viene ya rodada desde hace tiempo. Tenemos un canal común desde entonces. Antes era a través de un correo electrónico, ahora a través de una plataforma. Y hemos ido, bueno, superando obstáculos y adaptándonos a determinadas circunstancias, ¿no? Pero es verdad que dentro de ese marco global, homogéneo, hay que ser flexibles y hay que adaptarse a lo que es insoslayable. Las normativas locales son insoslayables, las culturas locales son insoslayables y el peor error que podemos cometer es querer cambiar culturas, querer cambiar cosas. Tienes que intentar adaptarte o, en todo caso, sacar el máximo beneficio de lo que tienes. Recientemente
hemos hecho un proceso de adaptación muy, muy profundo a todo nuestro programa de cumplimiento en Chile, con primero la modificación de toda la legislación que tiene que ver con corrupción y el nuevo catálogo, inmenso catálogo de delitos atribuibles a la persona jurídica en Chile, que alcanzan los 300 y pico, y con la nueva ley Karin, que, bueno, para los que no lo sepan, es una ley que se promulgó en Chile recientemente y que tiene que ver con, entre otras cosas, con la protección de las personas que trabajan, procurar un entorno laboral libre de acoso, discriminación, etcétera, y lleva el nombre de una persona que en un momento determinado, pues, por este tipo de cuestiones, llegó a suicidarse, ¿no? Y bueno, todo esto ha sido un reto complicado, porque además estamos manejando documentación compleja. Tenemos una matriz de riesgos que tenemos que adaptar. Nosotros tenemos una matriz de riesgos que su metodología es homogénea en todos los países, y eso para nosotros está muy bien, pero cuando tienes que trasladarlo a expertos, a consultores en cada uno de los países, bueno, ahí hay tiranteces, porque la verdad, y yo creo que una cosa que podemos decir es que el compliance en España está en un grado de sofisticación muy alto, muy avanzado. Y lo ves cuando llegas a otros países, y me atrevo a decir que no solo a países del área Latinoamérica, en Estados Unidos también. Y entonces, bueno, pues nos encontramos con que a veces cuesta por el nivel de sofisticación de lo que tenemos, y nos han llamado incluso la atención en el sentido de que nunca se habían encontrado con algo tan bien hecho como con este tipo de documentos, ¿no? Y bueno, pero tienes que hacerlo, es insoslayable, ¿no? Te tienes que adaptar. Nosotros ahora mismo aquí estamos hablando de compañías que tenemos negocios en el exterior, pero hay muchas compañías norteamericanas que tienen filiales acá y se han tenido que adaptar a la ley de protección de informantes, y les sonará chino, pero lo tienen que hacer, no da más remedio, ¿no? O sea que al final es según donde lo veas. Nosotros estamos aquí, ¿no?, españoles, viendo cómo hacen nuestras filiales en el mundo, pero bueno, hay empresas muy grandes que tienen filiales aquí, y aquí lo sufren nuestros compañeros del otro lado, ¿no? Estupendo. Hay un tema que a mí me parece que está tomando fuerza en el mundo del compliance, y que en los próximos años yo creo que va a ocupar un primer plano. Esto es una opinión naturalmente puramente personal. Es el tema de las sanciones internacionales. El auge que han tomado en los últimos años es absolutamente exponencial, y yo creo que esto va a suponer una fuente de quebraderos de cabeza para los departamentos de compliance en muy poco tiempo. Ya lo es realmente, ¿no? A mí me gustaría hacer una pequeña introducción jurídica, si me lo permitís. Las sanciones internacionales proceden fundamentalmente de las Naciones Unidas, con arreglo al artículo 41 de su Carta. En segundo lugar, de la Unión Europea, que normalmente toma esas resoluciones de las Naciones Unidas y las convierte en sus propios reglamentos, y otras veces adopta sanciones propias al margen de las decisiones de Naciones Unidas. Y en tercer lugar están las sanciones unilaterales, que yo creo que en el fondo son las que tienen más peso, las que adopta un país, sobre todo cuando ese país es Estados Unidos, por el número de sanciones que impone Estados Unidos y por su enorme presencia en el comercio internacional, pues suponen un condicionamiento de primer orden a la hora de establecer relaciones con un potencial socio de negocio, ¿no? Lógicamente, las sanciones tienen en principio un ámbito territorial, el de la organización o el país que las impone, pero todas tienen una vocación, un deseo evidente de influir fuera de sus fronteras, porque para eso se hacen, ¿no? Para eso realmente esa es su razón de ser. Castigar a gobiernos, castigar a ciudadanos o castigar a sectores de actividad de un Estado que se consideran indeseables, normalmente pues por razones vinculadas a usos bélicos, a usos estratégicos o a la vulneración de los derechos humanos, ¿no? Esa cuasi extraterritorialidad de las sanciones, con proyección fuera del país que las impone, tiene, yo creo, una especial relevancia en el caso de las sanciones secundarias que impone Estados Unidos. Ahora hablaremos de ellas. A mí me gustaría poner el acento en que el cumplimiento efectivo de las sanciones se ha convertido en un tema de tal trascendencia dentro de la Unión Europea que la Directiva 2024/1126 ha ordenado a los Estados tipificar como delito el incumplimiento de las sanciones. Además, ha elevado, es decir, ha pedido para ellos una
tipificación penal homogénea, incluida en el artículo 83 del Tratado Fundacional de Funcionamiento de la Unión Europea, y por lo tanto lo sitúa al lado de delitos de una extrema gravedad, que hasta ahora han sido los únicos que la Unión Europea obligaba necesariamente a los países a tipificar penalmente, ¿no? Que eran delitos como el terrorismo, la trata de seres humanos, el tráfico de armas, la explotación sexual, lo cual da la medida de la enorme importancia que la Unión Europea da en este momento a la represión penal de los incumplimientos de las sanciones. Es además, o va a ser, porque en España no está implementado todavía, un delito que va a afectar a las personas jurídicas y, por lo tanto, los departamentos de compliance deben tomar buena cuenta de ello. De hecho, en sus formas más graves, el delito puede suponer para la persona jurídica hasta una multa de nada menos que el 5% de su facturación anual mundial. Es decir, el daño económico puede ser absolutamente devastador. En todo caso, el incumplimiento de las sanciones, para ser delito, y esto es un elemento de tranquilidad, tiene que ser un incumplimiento intencionado. Es decir, no basta que por un mero despiste dejemos de cumplir alguna sanción o se nos escape un bloqueo de fondos de alguna persona que hubiéramos debido bloquearlos. Aunque es verdad que la Unión Europea pide que se pene también como delito cuando se cometa por imprudencia grave, siempre y cuando verse sobre sanciones relativas pues, a bienes de interés militar o bienes de los que la Unión Europea denomina de doble uso, es decir, los que tienen una importancia estratégica y eventualmente militar, y por lo tanto a todos nos es exigible una diligencia especial cuando tratamos de las sanciones que versan sobre esos temas. Por lo tanto, cuando el Estado español implemente definitivamente esta reforma, debería haberlo hecho antes de mayo de 2025, pero estamos fuera de plazo, hay un anteproyecto del Gobierno y, por lo tanto, imagino que no se demora demasiado, pues dejar de inmovilizarnos fondos o mantener intercambios comerciales o prestar servicios de asistencia o omitir las obligaciones de reporte o notificación, pasará a ser una conducta delictiva del que lo hace y también de la persona jurídica si ha descuidado sus obligaciones de control. Yo creo que el screening, de esto seguro que vosotros habéis decidido más que yo, nuestros ponentes y especialmente Claudio, el screening no siempre es fácil, pese a que existen en el mercado herramientas formidables. La verdad es que el tema de las sanciones requiere una actualización casi permanente de las relaciones de los socios de negocio. Cuando se impone una sanción, el efecto normalmente es inmediato. Puede haber contratos en vigor, contratos con un socio de negocio que en su momento se hizo un examen, se hizo una due diligence y la superó con creces, pero en un momento determinado, durante la vigencia del contrato, se puede producir una entrada del mismo en un reglamento sancionador y, por lo tanto, la necesidad de interrumpir instantáneamente las relaciones con él. Esto plantea problemas legales, que no vamos a meternos en ello, de cómo interrumpir esos contratos, qué pasa con las contrapartidas que hayan podido quedar colgadas, digamos, en el momento de la terminación del contrato. En fin, ese es un tema para las asesorías jurídicas, pero en todo caso los departamentos de compliance deben tomar nota de que efectivamente estas situaciones se pueden plantear. Una relación con un socio de negocio se puede ver truncada en un momento determinado por una sanción que entra en vigor con efectos instantáneos. A mí me gustaría conocer, naturalmente, la opinión de nuestros ponentes sobre este tema, especialmente, en primer lugar, como nombre de Claudio Interdonato. Claudio, yo creo que todos le conocéis, es una de esas personas que, como suele decirse, no necesitan presentación, pero es director de desarrollo de negocio para la región de Europa del Sur de NQS Group, lidera el mercado español, tiene más de 25 años de experiencia en gestión estratégica, cumplimiento normativo, gobierno corporativo y tecnología. Ha ocupado cargos ejecutivos en empresas como Bot Ethics, Whistlebee, recuerdo que nos conocimos precisamente como hace años cuando él estaba en Whistlebee, Ryan Kay Consulting, Olympus Bloodshed International y Brown Asculi. Es políglota, domina inglés, español, francés e italiano, siempre tiene la cortesía de hablar, por lo menos conmigo, en español, y participa activamente en conferencias internacionales sobre ética empresarial y protección de datos. Claudio, en relación con este tema de las sanciones y en general, ¿qué papel juegan? ¿Hasta dónde pueden ayudarnos los software de gestión en la actualización de normas, de sanciones? ¿Qué podemos esperar? ¿Hasta dónde resuelven nuestros problemas los software de gestión?
Gracias, Diego. Muchas gracias. Un gusto estar con todos ustedes. Gracias a ustedes, gracias a los participantes por estar aquí hoy. De vuelta, me da un gusto, Diego, de poder hablar contigo de vuelta. He estado tal vez en un webinario, no es nuestro primero, ni será el último. Y un gusto estar en este webinario organizado por EQUEST en colaboración con Círculo Legal y con Cumplen. A ver, para responder a tu pregunta, Diego, hay muchas herramientas hoy en día en el mercado. Se está cada vez más automatizando, son más accesibles digamos, a las personas de compliance que están trabajando con ellas. No obstante, se requiere siempre un cierto conocimiento para poder manejarlas. Entonces, en las herramientas que vamos a ver de evaluación de terceros, obviamente, cuando tú tomas ese tema y lo dijiste, tu screening, efectivamente existen varias herramientas hoy en día en el mercado, base de datos de screening, ¿no? Entonces nos va a permitir, por ejemplo, de buscar a una empresa, una sociedad o una persona como tal, y podemos obtener información. Esa base de datos pues, va a estar más o menos a día. Hay algunos proveedores que son muy buenos en ciertos temas, otros otros, pero bueno, en general, el reporte que nos va a dar en parte de screening es efectivamente si hay sanciones aplicadas a esta empresa, si está en alguna lista de sanción de gobierno, que es una lista, estas blacklist, que son de gobierno, que son un poquito diferentes de las sanciones como tal. Está el tema de lo que llamamos PEPs, ¿no? El Political Exposed Person, la persona que está expuesta políticamente. Es importante saber quién son. Y el cuarto tema importante es el adverse media, ¿no? Cualquier noticia que puede encontrarse en los medios de internet o en las noticias que puede hablar contra esta empresa. Por ejemplo, es interesante saber si la empresa tiene una denuncia de una parte de una ONG, ¿no? Y esto nos va a dar ciertos datos. Ahora, estos datos dentro del sistema no todo el tiempo nos permite tener la totalidad del entendimiento de la empresa, obviamente. Eso es como una fotografía. Eventualmente necesitamos acudir a especialistas en el tema de due diligence, en la que dice, bueno, es que, a ver, yo estoy buscando a esta persona, pero dentro de la base de datos me doy cuenta que hay 150 personas con este nombre. ¿De quién se trata? ¿No? O, bueno, la empresa, sí, tengo la empresa, pero me estoy dando cuenta que hay una serie de filiales a nivel internacional y se trata de la casa madre, se trata de una filial en Polonia. ¿De qué estoy buscando? Muchas veces, para el que va a hacer este trabajo en la empresa, es complicado y por eso que siempre es importante que hagan recurso especialista. Ahora, hay otros temas muy importantes cuando buscamos este tipo de evaluación de terceros de la empresa. No solamente está la parte de screening, pero está también la parte de autoevaluación, que es importante. Es decir, qué preguntas que vamos a mandar hacia la sociedad para hacerle, es que, a ver, en el tema de medio ambiente, ¿tienes alguna certificación? ¿Cómo estás tratando estos productos? Entonces, hay una serie de preguntas que nos van a permitir también poder medir este tipo de riesgo, que quizás no está en una sanción, pero está en la forma como está trabajando. Y después, quizá, al comienzo del embudo, el tema muy importante es, a ver, ¿en qué país se encuentra mi proveedor? Y en qué actividad está. Bueno, hay sectores y actividades que son, no es igual si estoy en Estados Unidos en el sector del servicio a que esté en construcción en China, ¿sí? Obviamente el segundo caso tiene un nivel más alto de riesgo y esto más o menos lo que se está midiendo. Entonces hoy en día, bueno, en conclusión, existen muchas herramientas en el mercado que se pueden utilizar. Hoy en día yo pienso que lo que va a seguir muy pronto va a ser el uso de la inteligencia artificial. Ya lo estamos viendo en todas las herramientas y obviamente la inteligencia artificial nos va a permitir también poder un poco buscar un poco más de información, poder hacer comparativos y llegar a un poquito más de expertise en estos temas. ¿Y crees que, Claudio, que podríamos llegar con inteligencia artificial a una herramienta, digamos, de monitorización, es decir, permanente? Es decir, tenemos lo digo un poco en relación con el tema de sanciones que comentaba antes. Tenemos una empresa, la hemos hecho una due diligence, hemos llegado a la conclusión de que está todo en orden, hemos empezado a trabajar con ella, tenemos una relación de negocio, pero aunque
periódicamente hagamos una revisión. Es decir, podemos llegar a través de inteligencia artificial a algún sistema de alerta, digamos, que nos avise en el momento que se produzca una entrada de una de esas empresas, por ejemplo, en el ámbito de una sanción internacional. Diego, mira, hoy en día las herramientas de screening que están en el mercado, hay varias, ya tienen este sistema de monitoreo. Es decir, que yo puedo elegir las empresas que yo quiero monitorear y en los 4 temas que yo les comenté, sanción, PEPs, adverse media y government watch list, en esos 4, si hay alguna cosa que cambia, el sistema nos va a mandar el monitoreo. O sea, eso ya está incluido. Yo pienso que la parte de inteligencia artificial va a entrar a otro nivel. Va a entrar en el tema de lo que estuvo comentando Carlos y José Luis, en la que cuando nos encontramos enfrentados, por ejemplo, a una interpretación, por ejemplo, de una denuncia que nos hizo alguien en un país, y cómo aplica esto en el concepto mío. Por ejemplo, usted es una empresa española, el tema está pasando, como dijo José Luis, en Chile. O sea, por ejemplo, un caso de acoso. El caso de acoso en España, bueno, es penal. No me va a avanzar más que eso porque ustedes son los abogados. Pero bueno, en Chile quizá su caso es diferente. Entonces, ¿cómo leemos esto entre los dos? Yo creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar un poco a interpretar un poco la ley. No quiere decir que hay que tomar palabra por palabra de eso porque puede haber error, pero yo pienso que es un primer paso para decir, bueno, esta problemática, según el país que está, según donde está la casa madre, se presenta un poco así. Y a partir de ahí, bueno, naturalmente, utilizar los abogados especializados a nivel internacional para confirmar y llegar con una estrategia. Estupendo. Volviendo al tema de la estructura de los grupos que operan en diferentes países, ¿qué os parece, pregunta para José Luis, qué os parece que es más efectivo? ¿Utilizar indicadores o métricas comunes o tener KPIs propios para cada uno de los países, de las subsidiarias? Se te ha ido... Se ha ido el sonido. Perdón, ya estoy aquí. No, decía que no sé qué es más efectivo. Habrá empresas en las que apliquen un sistema u otro y podrá ser igualmente efectivo. Yo te digo lo que hacemos nosotros. Nosotros tenemos un sistema de métricas comunes, homologables, homogéneas, pero es verdad que en determinadas cuestiones, en determinados ámbitos, necesariamente tenemos que particularizar. Eso es insoslayable, eso es inevitable, ¿no? Pero sí tratamos de tener esos KPIs homogenizados en todo el grupo. Eso es, para nosotros eso nos facilita muchísimo el trabajo, las comparativas, estudios y demás, sin prejuicio de que luego, efectivamente, si hablamos de matrices de riesgos, sean muy diferentes de un país a otro, según la legislación en cada uno de ellos, pero muy diferentes. Pero la metodología y los KPIs que de ahí derivan intentamos que sean lo más homogéneos y homologables posibles. Carlos, en vuestro grupo, ¿quién es el responsable de adaptar los programas de compliance a nivel local? ¿La matriz? ¿Hay un área regional? ¿O las subsidiarias? ¿Cuál es un poco la estructura y cómo están distribuidas las funciones? Nosotros intentamos tener una representación de cumplimiento en todos y cada uno de los países donde estamos. Luego tenemos en la matriz, obviamente, una estructura de cumplimiento bastante potente. Como he indicado antes, la política de cumplimiento se aplica en todo el grupo, pero bajo el principio de proporcionalidad. No pensemos que tenemos el mismo nivel o el mismo rigor en materia de cumplimiento en Estados Unidos, con el volumen de negocio que tenemos allí, al que podamos tener a lo mejor por decir algo, en Nicaragua, ¿vale? El responsable de adaptarlo, obviamente, es el responsable local. Y tenemos siempre una persona que es la encargada digamos, de aterrizar las políticas globales a su situación específica y a sus requerimientos locales.
En materia de cumplimiento no tenemos una estructura regional, aunque sí que es verdad que hay, como se ha comentado antes, hay mucha conversación y mucho trato común entre los países también, no necesariamente solo con la corporación, pero no hay una estructura, digamos, regional establecida al efecto. Claudio, tú que aparte de ser un gran conocedor de las herramientas, eres experto en ética, ¿cómo crees que se debe trabajar una cultura de compliance coherente a nivel global en una multinacional? La cultura de compliance al final tiene un componente ético, la ética de los negocios. ¿Cómo crees que se puede trabajar? Bueno, las herramientas hoy en día nos permiten un alto grado de customización, de personalización. Yo pienso que pensando a nivel internacional, Diego, en este caso, por ejemplo, si me refiero al canal de denuncia, que es algo que utilizamos, ¿verdad? Canal ético, lo utilizamos en los diferentes países, pero tenemos ciertas diferencias. Entonces, podemos ir adaptando la herramienta en la que, por ejemplo, preguntas sean diferentes, podemos ir detectando según el país de lo que es, e incluso el tema de segregación de roles en las herramientas, es decir, darle acceso a las personas locales para poder tratar los casos que son locales, pero también como una visión corporativa. Es decir, que a nivel corporativo queremos tener una supervisión de lo que está pasando, de los temas que se están tocando en los diferentes países. Yo he tenido temas, por ejemplo, de empresas con quien hemos trabajado a nivel internacional, en la que había un control del grupo corporativo. Es decir, que las denuncias eran tratadas en cada uno de los países por el equipo de compliance officer local que había. Y en ese momento dado, por ejemplo, se dieron cuenta que había cosas que estaban haciendo mal, ¿no? Y había un control, entonces pudimos intervenir, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día las herramientas nos permiten tener un cierto control, también una cierta libertad entre los países. Ahora, un tema importante en todo eso es la automatización y el monitoreo. Es decir, que podemos automatizar muchas actividades. Es decir, que el proceso, como la automatización del procedimiento que vamos a dar, va a dictar, por ejemplo, a los países donde están las entidades que tenemos de cómo deben trabajar, ¿sí? Y podemos de alguna forma restringir que el procedimiento sea más o menos estándar, como queramos. Y el monitoreo pues, nos permite, a partir por ejemplo, de la casa madre, de tener un control de lo que está pasando en cada uno de los países. Cuántas denuncias estoy recibiendo. Bueno, yo ahorita hablé como ejemplo de canal de denuncia, pero decimos que esto se puede ser aplicable a cualquiera de las herramientas, ¿no? Podría ser, por ejemplo, una herramienta de evaluación de terceros, puede ser una herramienta, por ejemplo, en la gestión de políticas. Yo quiero mandar un código de conducta a todos los empleados, lo puedo hacer a nivel global, pero quizá la política por ejemplo, de viajes, de gastos de viajes, pues es diferente de un país al otro, porque las leyes no son iguales. Entonces yo puedo ir mandando, ¿no? Según el país, diferentes tipos de documentos. Y eventualmente puedo usar, por ejemplo, nosotros tenemos una herramienta que permite de buscar en las políticas que recibí, por ejemplo, en el caso de viaje, bueno, a ver, mañana voy a viajar a Alemania, ¿cuánto me cuesta? ¿Hasta cuánto puedo gastar en reservar un hotel? Y eso, bueno, naturalmente va a ir a buscar en mi sistema, en mi política, ¿no? En la política global. Entonces, hoy en día se pueden automatizar todas estas cosas que normalmente eran difíciles de administrar. Y se pueden administrar de forma local como se pueden administrar de forma internacional. José Luis, recapitulando un poco lo anterior, si alguien te pidiera un consejo de cómo implementar un programa de compliance a nivel global, ¿qué le dirías? Que tenga paciencia y perseverancia. Buena suerte. No, bromas aparte. Yo creo que es importante crear un clima de confianza.
crear un clima de confianza con los equipos. Yo creo que dependiendo del tamaño y de la estructura de cada una de las empresas, evidentemente se dispondrán de más o menos medios y también dependiendo del negocio, ¿no? Tienes que intentar tener personas que hagan como de embajadores de compliance. Tienes que intentar buscar los mejores expertos para que te ayuden, porque tú vas a montar un programa de compliance. No es una foto fija, es algo que evoluciona, pero esos pilares, sin perjuicio de que tú tengas un marco corporativo del que te nutres, esos pilares allí tienen que estar muy, muy bien hechos. Y el que estén muy bien hechos significa que tengan que entenderse muy bien con tu marco, con tu código ético, con tus políticas de desarrollo. Y eso no es tan sencillo, porque hacer un programa de cumplimiento en otro país no es soltarlo y decir en tu código ético que es aplicable a todas las filiales, a todos los empleados, y no, eso no es suficiente. Se trata de conformar un sistema. Y ese sistema tiene que tener ese sistema, y las partes de ese sistema se tienen que entender entre ellas, tienen que ser coherentes, tienen que poder funcionar bien. Y para eso tienes que arrancar de una, bien, como dicen allí, ¿no? Hablo sobre todo de Latinoamérica, que es donde más trabajamos nosotros. Y tienes que ayudarte de los mejores, tienen que entender, yo creo que es importante que esas personas hayan trabajado previamente con empresas españolas o europeas, si es española mejor, y tienen que entendernos, tienen que entender nuestra legislación, tienen que entender nuestra forma de trabajar, y a partir de ahí crear algo que tenga visos de duración en el tiempo. Y luego vendrán las adaptaciones con el tiempo, pero tú tienes que tener ahí algo sólido desde el primer momento. Y gente, si puedes tener gente dedicada en esos países ex profeso y te lo permiten, estupendo. Y si no, crear una red digamos, de leales que sean tus embajadores, ¿no? Y que puedan cuidar un poco de esto. Un poco más. Al final se trata un poco de ir poco a poco y poniendo unas bases muy sólidas, muy firmes. Muy bien, pues antes de pasar a las preguntas del chat, si me lo permitís, como en los debates electorales, una pregunta para los tres, 1 minuto de oro. ¿Cómo imagináis el futuro inmediato de los programas de cumplimiento internacionales en un mundo que cada vez es más complejo y cada vez está más regulado? ¿Cómo lo veis en 5 o 10 años? ¿Cuál es vuestro diagnóstico de futuro? Carlos, 1 minuto. Vale, pues yo citaría como 3 aspectos clave. Por un lado, la adaptación y la flexibilidad. Lógicamente, hay que personalizar localmente toda la actividad de cumplimiento y además apoyarla en el uso de tecnología avanzada, como hemos hablado a lo largo de la jornada, ¿no? Luego, los aspectos de comunicación e información, que son esenciales. Comunicación efectiva y formación continua, tanto para las personas de cumplimiento como para todos los empleados, en la medida en que les afecte. Y luego, digamos, tener una vocación de innovación y mejora continua. Eso es algo que tenemos que tener muy interiorizado en cumplimiento. En innovación de políticas y procedimientos, o sea, no quedarnos con políticas de hace 10 años que ya nadie ni las lee, sino adaptarlas a la realidad de la empresa y de la situación en cada momento. Y, por supuesto, pues colaboración internacional, o sea, aprovechar que somos multinacionales y ver mejores prácticas fuera. A veces, perdonad la expresión, pero nos miramos mucho el ombligo y resulta que en alguna subsidiaria nuestra, en alguno de los países, y pueda ser Alemania como pueda ser Brasil, nos enseña una mejor práctica que podemos asumir en el corporativo e intentar llevarla al resto de las jurisdicciones donde estamos, ¿no? Eso sería. Claudio. Bueno, yo lo veo como un proceso bastante estandarizado, organizaciones con mucha tecnología en la que van a poder automatizar cada uno de los procesos, con un tablero de control en la que le va a permitir al Compliance Officer controlar, especialmente minimizar riesgos, ¿no? Con el uso de inteligencia artificial que va a permitir interlazar
las diferentes actividades que tenemos en la parte de compliance y poder llevar a cabo un programa eficiente de compliance. José Luis. Pues coincido un poco en lo que han dicho ellos. Yo creo que no puede ser de otra manera que muy tecnificados, sumamente tecnificados, muy especializados. Creo que son áreas que tienen que estar muy pegadas al terreno, tienen que conocer muy bien el negocio. De nada sirve tener expertos en doctrina de compliance si no conoces perfectamente tu negocio. Y yo creo que cada vez, aunque ahora no lo parezca, pero cada vez más homogéneos. Vamos a tender a tener regulaciones muy complejas y muy parecidas. Creo que no se van a simplificar las regulaciones, sino que tendemos a una homogeneización dentro de la complejidad. Muy bien, muchísimas gracias a los tres. Karen, creo que tenemos algunas preguntas en el chat. Karen. Efectivamente. Tenemos un par de preguntas y unos minutos para responderlas. Entonces voy con la primera, que dice: muchas gracias a los 4 por una conversación tan interesante. Mi pregunta para todos: ¿consideráis correcta la percepción de que el estándar español en materia de cumplimiento normativo es tan elevado que hace relativamente fácil la transposición o adaptación de los programas de compliance al resto de países o regiones? A ver, yo lo he dicho antes, yo creo que sí lo es. Yo creo que sí lo es, pero esa es una percepción. Yo creo que lo es. Lo que no creo es que eso lo haga más fácil necesariamente. Depende de quién tengas enfrente, quién te ayude. Pero yo creo que sí, que tenemos que sentirnos orgullosos de eso. En general, las empresas con un tamaño determinado, con unos departamentos de compliance más o menos sofisticados, tienen un nivel muy alto. Claro que sí. Yo considero que, a ver, si obviamente es un nivel muy alto, porque el nivel europeo en general es un nivel alto. No obstante, hasta hace 2 años yo he estado en nuestra filial en Alemania y no es un país británico y, sin embargo, la cultura de cumplimiento estaba bastante más avanzada. Yo creo que estamos en un nivel adecuado, sobre todo cuando hablamos de multinacionales que estamos presentes en Latinoamérica, en Asia incluso. Bien, nuestro estándar es intermedio, quizás hacia arriba, pero no es un estándar tremendamente competitivo, no sé cómo expresarlo. Y en cuanto a la adaptación, coincido con mi compañero, porque a veces precisamente el nivel alto de exigencia es un problema para la adaptación. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta: modelo centralizado versus descentralizado. En el modelo centralizado, ¿cómo proteger a la matriz de la contaminación por posibles incumplimientos de las filiales extranjeras? Gracias. Esa es una buena pregunta. ¿Quién se atreve con ella? Sí. Bueno, a ver, quizá yo empiezo yo. A ver, adelante. ¿Empiezo yo en este caso? Sí. Adelante, No, adelante, Carlos. Ando un poco congelado, Carlos. Sí. ¿Me oís? Karen, ¿Sí? ¿me oís? Sí. Vale. No, a ver, nosotros en Mafre somos... sí. Nosotros en Mafre somos unos defensores a ultranza del modelo descentralizado. Entendemos que la responsabilidad la debe asumir cada entidad, cada consejo de administración, cada directorio. No debemos establecer políticas en las que las responsabilidades de la matriz y las responsabilidades de las entidades estén claras, con independencia de que recibamos en la matriz información de todo lo que se
se realiza en materia de cumplimiento y podamos, digamos, utilizarlo, ¿no? para mejora continua. Pero yo creo que cada entidad tiene que ser responsable de la actividad que está realizando. No, perdón, Carlos, hemos estado oyendo a mitad, estaba un poco cortado. Yo, por el punto de vista de tecnología, diría que hoy en día, pues, la automatización del proceso nos puede ayudar mucho a tener ese control de descentralización. Como había comentado previamente, el que podemos asignar ciertos roles de control a nivel local, pero también de supervisión a nivel internacional y que nos permite, ¿no?, de dar seguimiento, por ejemplo, una auditoría. Los sistemas nos permiten tener una total transparencia de las actividades que se han puesto en lugar. Entonces, a nivel de una auditoría, por ejemplo, interna, podemos ir controlando que los procesos están debidamente cumplidos y que se está trabajando eventualmente. Entonces, se puede fácilmente reaccionar con una filial si de pronto estamos viendo que está en incumplimiento. Y todo eso es gracias a la automatización del proceso y puede tener un monitoreo completo a nivel internacional. Yo creo que es una pregunta complicada, pero yo creo que, y no es para responderla en 30 segundos, pero yo creo que una cosa no es incompatible con la otra. Yo creo que una cosa es el modelo centralizado o no, el modelo del programa de cumplimiento centralizado o no, y otra cosa es que no es completamente diferente, cómo proteger a la matriz, ¿no? Y yo creo que eso tiene también que ver mucho con la estructura societaria, con la estructura de la compañía, cómo se organiza en tanto la matriz como las filiales, cómo se organizan societariamente, qué tipo de estructuras tienen y, evidentemente, la responsabilidad por determinadas conductas de estar en ahí donde se produce. En eso coincido con Carlos, pero... no sé si alguien está hablando, yo ya he terminado la pregunta. En fin, que es un asunto complejo y que merece la pena darle una vuelta. Pueden ser compatibles las dos cosas perfectamente, creo. Karen, Gracias. ¿tienes otra pregunta, pienso? Sí, una última pregunta para terminar. ¿Cómo solucionas problemas como limitación a la transferencia de datos a algunas jurisdicciones como Estados Unidos? Bueno, si quieren yo les doy la parte técnica, les dejo comentar a mis compañeros de esto. Pues la parte técnica normalmente, si estamos utilizando hoy en día casi todos los software que encontramos en el mercado para digitalizar las herramientas, pues están en modo SaaS, ¿no? Es decir, que no es que los tienen ustedes en una filial o en algún lugar. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos servidores en Europa y pues mantenemos esta certificación de la RGPD. Entonces, yo pienso que aquí importante de que si quieren limitar la transferencia fuera de la Unión Europea, pues que tengan soluciones que estén albergadas en la Unión Europea. Después, bueno, si hay datos que tienen que manejar en las partes externas, había que ver en ese caso las diferentes jurisdicciones o reglamentos que hay o intercambio de tratados entre los países en temas de protección de datos. Pero ahí sí dejo a mis colegas que saben más de este tema a nivel legal. Bueno, yo creo que es importante cómo se gestionan todas las relaciones con terceros, con proveedores. Hay las políticas de monitorización desde el área de protección de datos son fundamentales. Perfecto, muchas gracias. Creo que Carlos ha quedado congelado.
Una pena, pero bueno, por lo menos fue al final y pudo dar su opinión durante la hora completa. Perfecto. Bueno, hemos agotado el tiempo. Agradecer una vez más a los ponentes por participar el día de hoy. Me parece que la conversación fue bastante interesante y que tiene cabida para alargarse muchísimo más. Gracias a todos los que se conectaron para ver el webinar hoy y adelantarles que desde EQS estamos planificando un evento el 25 de septiembre llamado EQS Connect Madrid, donde les invitamos a participar una jornada de mediodía en vivo, en persona, donde la idea es conectarse y hacer un poco de networking también. Entonces, muy pronto recibirán un guarda la fecha en sus correos para que puedan acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Diego, José Luis, Claudio y Carlos. Si alguno tiene algo más que añadir. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y ha sido un verdadero placer. Hasta la próxima. Gracias igualmente, Diego. Adiós, un placer. Hasta la próxima. Adiós.